Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Fit Crew. Yo soy Jorge. El día de hoy quiero platicar un poco más a detalle sobre el BMR o en español metabólica basal. Ya lo había mencionado en algún otro de los episodios. Últimamente, estando investigando bastante sobre diferentes dietas y diferentes métodos que utiliza mucha gente de distintos medios, quise detallar, digamos, la forma en la que se puede calcular la tasa metabólica basal, que si recuerdan es la cantidad de calorías que nuestro cuerpo requiere para funcionar a nivel interno, órganos, a nivel celular, a nivel eh, cerebro, corazón, para funcionar pues, pero sin ningún tipo de actividad física. Entonces digamos que si estamos acostados todo el día mirando el techo, esa tasa metabólica basal nos va a decir cuántas calorías vamos a quemar por día de no hacer nada, de solamente estar estáticos sin hacer nada, lo cual sirve como un buen punto de referencia para determinar cuáles son las calorías o cuántas son las calorías que requiere nuestro organismo, uno, para funcionar y dos, para que si queremos o subir o bajar de peso, que yo creo que en la gran mayoría es bajar de peso y sobre todo de grasa, eh, cuántas calorías son las que tenemos como referencia para poder generar un déficit o un superávit calórico. Traigo tres métodos distintos para calcular el BMR. Eh, para la gente que está escuchando únicamente, lo voy a poner en la descripción. Desde el episodio anterior puse en descripción también las fórmulas para calcular el BMR. Y bueno, en este mismo también lo voy a hacer de igual forma. En YouTube, pues sí, iré alternando fórmulas en pantalla para que si las quieren copiar o si las quieren utilizar. Digo, ya en estos tiempos tan fácil como poner en Google calculadora BMR y te va a dar un sitio en donde puedes ingresar tu género, tu peso, tu estatura y tu edad. Y con eso ya las calculadoras que hay en línea funcionan utilizando como base estas fórmulas. La primera de las que quiero hablar se llama Harris Benedict. Eran un par de, uno era nutricionista y el otro era bioquímico, me parece. Y lo que estaban queriendo determinar era cómo se comportaba el metabolismo de la mano de la nutrición, y no quiero dar tantos detalles teóricos de su investigación, pero llegaron a determinar una fórmula que ha sido perfeccionada, digamos. Originalmente no hacía distinción entre género, pero ya hay también una fórmula para mujeres, una para hombres, una para mujeres, que como dije ya estaré compartiendo. Y bueno, esa fue determinada desde 1919, 1918, y pues hasta la fecha sigue siendo como un referente o una base para este cálculo de BMR. La segunda es una fórmula atribuida a Mifflin y Saint George. Esta fórmula es más reciente, es de 1990. Nació con la distinción entre género, hombres, mujeres, dos distintas fórmulas que te permiten calcular también el BMR. Y bueno, el tercer método que quiero comentar son dispositivos. Ya había comentado que yo en particular uso una báscula que ya trae ciertos sensores con los cuales lo que hace es te genera una corriente eléctrica que entra por un pie y tienes otro sensor en el otro pie
y a partir de la resistencia que genera tu cuerpo determina cuál es tu BMR o tu porcentaje de grasa incluso también. Entonces, muy útiles esos dispositivos que ya existen en todos lados. En Amazon los pueden conseguir y no están más caros de 25 o 30 dólares tal vez. ¿Por qué quise volver a platicar sobre el BMR y las calorías totales, llamémosles de mantenimiento en este momento? Eh, Precisamente porque empezando a ver tanto tema de dietas distintas y de métodos y de no comas esto, come aquello, no, ya aquello tampoco, ahora esto otro, etcétera, empieza a ser como muy complicado a veces descifrar qué le va a funcionar a cada persona. Lo único que está científicamente comprobando que puede ayudarte a bajar de peso es hacer déficit calórico. Yo sé que a la gran mayoría de nosotros no nos gusta estar contando calorías o estar viendo cuántas calorías estamos comiendo o no comiendo, pero créanme que si lo haces una semana y más o menos te enteras de cuántas calorías son las que estás consumiendo, eh, ya te vas más o menos dando una idea de cómo estás en realidad tú alimentándote. Eh, Otra situación que también se involucra mucho en todo esto es los macronutrientes, de los cuales también ya existe un episodio que hice. Proteínas, carbohidratos, grasas. ¿Qué porcentaje de esos macronutrientes eh, componen tu dieta? Yo podría comentarles que para mí, una persona entre actividad física moderada a media, muy probablemente puedas andar pensando en consumir el 50% de tus calorías de proteína, un 40% de carbohidratos y un 10% de grasa. Otra situación también muy importante a considerar es que los alimentos, entre más naturales los consumamos, ojo, no estoy hablando de cosas orgánicas, es ya otra situación que probablemente también pueda tocar en algún otro episodio, pero simplemente el comer alimentos naturales sin tanto procesamiento, sin tantos aditivos, sin tantos colorantes, sin tanta eh, química involucrada dentro de ellos es lo más óptimo. Yo podría comentar que a lo mejor un 80% de tu alimentación, si la puedes hacer de comida que tú preparas, no necesariamente que está enlatada, no necesariamente que ya viene condimentada o con ciertos conservadores, etcétera, pudiera ser más que suficiente. Entonces, la mejor dieta para mí en este momento es monitorear, no digo que al súper detalle, pero eh, un poco a nivel general, cuántas calorías son las que requiere tu organismo. Vas a encargarte más o menos de darle esas mismas calorías al día a tu organismo. Si quieres bajar de peso, lo sano es entre un 10-15% abajo de tu BMR. Digamos, tu BMR es, no sé, 1600 calorías. Si consumes 1450, 1500 calorías, estás automáticamente generando déficit, con lo cual vas a empezar a bajar de peso. Específicamente, si dependiendo un poquito también de tu actividad física, puedes bajar de peso muscular, puedes bajar de peso de grasa. Por eso, y hago mucho hincapié en eso, es muy importante el ejercicio con pesas, porque de esa forma generas músculo. Muchas veces el peso es un tanto subjetivo porque el músculo pesa muchísimo más que la grasa, como habíamos comentado. Entonces, llega a ser un poco engañoso el peso como tal. De hecho, hay tablas que tienen a la fecha doctores y pues yo creo que
el 95% de la población estamos con sobrepeso si seguimos esas tablas, pero por eso empiezan a ser necesarias otro tipo de mediciones, como esta del BMR, como el porcentaje de grasa corporal, para que la idea que tienes de cómo estás eh, pueda ser un poquito más objetiva y puedas tú también ver que vas por buen camino o que algo tienes que ir ajustando. Hablé ahorita del déficit calórico. Hay gente, digo, a lo mejor son los menos y privilegiados, pero puede haber gente que quiere ganar peso. No va a querer ganar peso en la panza, no va a querer ganar peso en la lonjita, va a querer ganar peso muscular seguramente. Entonces volvemos a lo mismo, entrenamiento con pesas. Y si tu BMR es 1600 calorías, mencionando el mismo ejemplo, si empiezas a darle a tu organismo 1750, 1800 calorías, vas a empezar a notar que subes de peso. Y ahí se involucran esas variables que ya comenté. Los macronutrientes, el origen de los alimentos que estás consumiendo, entran temas metabólicos, incluso de predisposición genética, que siempre va a haber una persona que nos asombra a muchos que puede comer lo que quiera y puede parecer que no come tanto porque es muy delgado, muy delgada, pero pues el metabolismo así es y su genética así es. Entonces, para todos los demás que no estamos en ese grupo privilegiado, y reitero, como siempre, todos somos bien diferentes, entonces empiezan a ser interesantes este tipo de estrategias o de fórmulas o de métricos que nos pueden ayudar a ver de verdad cómo andamos. En alguna otra ocasión contaré una historia que me sucedió con un médico hace muchos años, pero sí, esas tablas que a veces tienen los médicos pueden sonar engañosas, sobre todo cuando es gente que ya tiene una actividad física fuerte, vas a salir que tiene sobrepeso porque volvemos a lo mismo, el músculo pesa bastante más que la grasa. Entonces, quise entrar un poquito más en detalle, dar las fórmulas de cómo calcularlo, lo pueden hacer en Google, pueden comprar su báscula o su dispositivo que les arroje porcentaje de grasa y BMR. Hay distintas metodologías, eh, pueden verlo con su médico, incluso con su nutriólogo, y pues es lo más sano, estar informado y tratar de irnos apegando a consumir lo que nos va a hacer mejor. No quiero decir tampoco que ni vamos a pasar hambre, ni vamos a no poder comer X o Y cosa. Más o menos échale un ojo a lo que estás comiendo y ve más o menos cuánta proteína, cuánto carbohidrato, cuánta grasa es. Y sí les puedo decir que de esa forma pueden empezar a balancear mejor un poco, a compensar un poco lo que están consumiendo. A lo mejor determinan que traen, no sé, un 70% de carbohidratos, un 20% de proteínas y un 10% de grasa. Pues todos esos carbohidratos que pueden ser excesivos, pues el organismo los va a ir asimilando como grasa corporal, ¿no? Entonces, al final, nuestro cuerpo es una máquina muy inteligente, perfecta, que se encarga de ir ajustando y haciendo los cambios necesarios a como nosotros lo tratamos. Es como un coche. Si nos preocupamos de ponerle gasolina de X o Y calidad a nuestro coche, ¿por qué no nos vamos a preocupar un poco de nuestra propia máquina, que es nuestro cuerpo? También ir monitoreando e ir viendo qué le estamos dando como combustible. Al final, si le damos basura, pues no nos vamos a ver del todo bien. Y si le empezamos a dar un poquito más de calidad en lo que estamos comiendo, y no hablo de precios, no hablo de marcas, no, o sea, solo eso que comentaba, cuestiones que tú prepares o
o verduras crudas a veces también son muy buenas. Cada quien irá viendo su propio estilo de vida, sus propias preferencias, sus gustos y sobre tu dieta base, llamémosle, puedes empezar a ver a qué le puedes recortar un poco y a qué le puedes subir un poco. Al final la proteína también pueden ser proteína en polvo, que ya los sabores de las proteínas en polvo son muy buenos también. Nada más infórmate qué marcas, qué fórmula de proteína es buena, eh, para que puedas disfrutar y seguir comiendo lo que te gusta, pero simple y sencillamente ajustando en donde debes para que este BMR te permita también determinar si a lo mejor traes un BMR de 1600 calorías y estás consumiendo 2200 al día, o tienes días de 3500, de 3000 calorías, pues el cuerpo al final va a empezar a jugar con lo que tú le estás dando como nutriente, ¿no? Entonces, ojalá les sirva esta información. Mi correo es jorge.defeedcrew@gmail.com y bueno, seguiré preparando información. Recuerda también, las redes estarán incluidas dentro de la descripción del episodio. Y bueno, pues ojalá que nos sea de mucha utilidad este tipo de datos. Muchas gracias. Recuerda, esto es The Fit Crew. Yo soy Jorge. Hasta la próxima.